Don Mario Gutiérrez es presidente del CSIF Educación, y uno de ellos, de los protagonistas que tiene más idea de cómo está funcionando estos 2 primeros días de la vuelta al curso. Don Mario, ¿qué impresión tiene a este momento, en la tarde del día 8? Pues nosotros la impresión es la que venimos manifestando desde el principio de la pandemia. Yo creo que los datos constatan además esta impresión de que lo que podemos marcar el comienzo de curso es la total y absoluta improvisación de nuestros administradores públicos, que desde 14 de marzo hasta ahora parece que no han tenido idea de la situación en la que nos encontramos. El que varias comunidades autónomas hayan tenido que cambiar, bueno, varias no, todas las comunidades autónomas hayan prácticamente cambiado el inicio de curso, los protocolos a última hora, y que muchos de los docentes no estén todavía en los centros educativos por falta de previsión y su contratación, pues marca lo que hemos dicho, que nuestros administradores públicos son absolutamente incapaces de pensar más allá de 6 meses, que era lo que han tenido de tiempo, lo cual nos entristece porque hablamos de que la educación es una cuestión que debería trabajar para generaciones. Es decir, estamos ante una crisis de carácter organizativo que tiene como primer componente, como esencial componente, la falta de docentes. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Bueno, la falta de docentes, por supuesto, es la herramienta para otra toma de medidas fundamentales, porque en principio lo que nosotros venimos reivindicando es simplemente ajustarnos a las medidas sanitarias y adecuarlas a un centro ordinario. Quiero decir, o queremos decir, que para poder mantener la separación, es decir, que cuando a un teatro se le ha reducido el aforo a la mitad, se supone que las clases también tendrían que haberse reducido en un término similar, y por tanto es ahí donde tenemos que ir. Luego, por supuesto, están otras medidas, PCR masivos, la separación de los alumnos e incluso cuestiones curriculares. Tenemos que recordar, porque se está hablando poco, de que muchos niños llevan sin ir al colegio desde el 14 de marzo. Pueden existir algunas lagunas en su formación que deberían de trabajarse. Yo sé que la emergencia sanitaria es lo que prima ahora, como no puede ser de otra manera, pero recordemos que la educación es muy importante de cara al futuro. Sí, señor, y eso quiere decir, me lo dice usted de una manera muy elegante, que la teleeducación de los últimos meses, de los meses del confinamiento, pues fue una partitura al aire que no dejó unos resultados, una huella en los alumnos muy eficaz, ¿no? Bueno, lo que queremos decir es que los centros, se diga lo que se diga, no estaban preparados. El COVID lo que ha mostrado es las deficiencias que nuestro sistema educativo viene arrastrando de los últimos 30 años. Nosotros ya decimos y hemos dicho continuamente que el COVID ha manifestado nada que no existiera, y que lo que está sucediendo ahora es como cuando un terremoto cae en un país pobre o en un país preparado. Pues eso es lo que ha sucedido con el COVID. Lo que decimos es que no estaban preparados, y lo que ha salido ha sido gracias al esfuerzo, y decimos muy loable, de los profesionales, que han tenido que usar sus propios medios, en tanto en cuanto, desde luego, las administraciones no han puesto los medios suficientes para esta digitalización, y por tanto está claro que luego hay niños y chavales que por su formación o bien por sus medios no han podido llegar a esa conexión digital necesaria para poder tener una evolución positiva en sus conocimientos. Así es. Dígame una cosa, ¿cuántos docentes faltan? Y sobre todo, ¿se nota que van cerrando la brecha? ¿Se nota que van haciendo contrataciones? ¿Se nota que hay un impulso de las administraciones para ir proveyendo de nuevos efectivos las escuelas así que lo necesitan? Sí, nosotros ayer, lo primero, manteniendo la improvisación, porque no tendrían que estar ya desde el 1 de septiembre, sí vemos y observamos cómo desde el lunes que dimos los datos, que faltaban todavía al compromiso de las administraciones educativas, no a lo que nosotros creemos que sería necesario, faltaban 23.000. Bien, pues durante ayer y hoy, durante la jornada de ayer y la jornada de hoy, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Madrid, la Comunidad de Madrid, o en Valencia, se han incorporado una cantidad importante de docentes, reduciendo estos 23.000 docentes que esperábamos, ¿no? Y que esperamos que cumplan, al menos, el compromiso de las propias administraciones. Demos con que hay esa voluntad y con que mejor pronto que tarde se cierre esa brecha. Me dicen que en el mundo de los docentes
la pandemia ha generado la voluntad de muchos de jubilarse. Los docentes creo que se pueden jubilar a partir de los 60 y que muchos, no sé cuántos, es lo que le quiero preguntar, han optado por esa vía, se han marchado a casa, se han jubilado, ¿no? Nosotros estimamos que durante el curso pasado 17.000 docentes se han jubilado. Faltan los datos todavía de julio y agosto, que también es un mes donde muchos docentes deciden pasarse a la jubilación. Y para nosotros tiene dos componentes. Lo que ocurre que sí que esto ya es una cuestión más subjetiva y que por tanto, pero vamos, la inquietud de los movimientos del gobierno por la eliminación de las clases pasivas y, por supuesto, la situación de la pandemia, aunque nosotros sinceramente le damos mucho menos importancia a esto que a la anterior circunstancia de la que hemos hablado. Pero bueno, sí que es cierto que de aquí sí que sería una cuestión de lo que nos hacen llegar los que hablan con nosotros y no es una cuestión que nosotros podamos discernir que es científicamente relevante. Ya, los padres están pues, a lo que les digan, pero desde luego confían mucho en la figura de esos coordinadores COVID que no dejan de ser docentes y que yo lo que le pregunto es si han recibido una cierta formación, por lo menos para actuar con un criterio que no sea cuestionable. Nosotros estimamos que no. De hecho, ellos mismos nos manifiestan su preocupación, puesto que los están adquiriendo o otorgando, mejor dicho, una responsabilidad para la cual no están formados. Yo siempre pongo un ejemplo, es decir, un coordinador puede ser un profesor de lengua castellana y literatura y, por tanto, sus conocimientos médicos o sanitarios no dejan de ser de una persona pues de la calle normal. Nosotros creemos que si bien es cierto que lo que le ponen o le responsabilizan de cuestiones burocráticas, pero sí que entendemos que debe tener una formación que han prometido, pero que a día de hoy todavía no han recibido. Dígame otra cosa, hay otros padres que desconfían, y bastante, de que la limitación de aforo obliga a los centros a generar nuevas aulas en el mismo curso y en algunos centros están empezando a mezclar chavales que, en fin, son de un curso, son de cuarto, con otros que son de quinto, y eso les hace desconfiar de la utilidad de ese comienzo escolar en esas circunstancias. ¿Qué opina? A ver, las decisiones se han tomado, como nosotros también decimos, y ahora se están viendo la evidencia, se han tomado de arriba abajo, sin tener la participación normal de quien conoce la realidad de los centros. Claro, cuando a un centro educativo se le pide unas recomendaciones o se le hacen unas recomendaciones sanitarias, hay que tener en cuenta después la realidad del propio centro en los espacios físicos y las aulas que contiene. También tenemos que decir que muchos de los centros de España pues dejan bastante que desear en cuanto a instalaciones físicas y por tanto tienen dificultades o es prácticamente imposible y logísticamente hablando de hacer la propia recomendación que la propia administración dice, lo cual es un sinsentido. Es decir, te recomienda o te obliga o te protocolariza unas acciones que en tu centro son imposibles. Eso es lo que nosotros hemos denominado la falta de racionalidad a la hora de establecer las medidas en el ámbito educativo. Está claro. Don Mario Gutiérrez, presidente del CSIF Educación, muchísimas gracias. Le deseo vivamente mucha suerte en el inicio del curso escolar, porque en ello va nuestra suerte también. Gracias. Efectivamente, lo que queremos decir, que la suerte es de todos, porque yo creo que es muy importante que la educación progrese y vaya hacia adelante. Muchísimas gracias. Eso está muy en manos de los docentes, en los que confiamos y mucho. Gracias. Muy amable. Podrá confiar que vamos a hacer todo lo posible. Muchas gracias.